Anna Camps expresa que los programas de enseñanza de la lengua a partir de la década del 70 se centraron en las 4 habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, ya que la lengua era entendida como un instrumento de comunicación humana, pero esas habilidades no se producen de manera aislada, sino que se entrecruzan. El lenguaje oral sirve de instrumento para la construcción del lenguaje escrito, en la comprensión y en la producción. Durante la escolarización se entra en contacto con usos orales más explícitos de un nuevo contexto distinto al familiar. La lengua oral tiene distintas funciones: regular la vida escolar, aprender, reflexionar, leer, escribir, además de ser un camino de entrada para la literatura. El aula se convierte en una especie de espacio de colaboración en la que todos participan en la consecución de objetivos de aprendizaje a través de actividades donde confluyen usos verbales y escritos. Avendaño nos manifiesta que la lectura es un modo privilegiado de enriquecer la práctica lingüística y las estrategias cognitivas, y que la escritura aumenta la comprensión lectora, contribuye a formar conciencia sobre el lenguaje escrito, fomenta la creatividad, etc. Por ello, es necesario no solo favorecer la lectura, sino también la producción de textos como parte de la formación del lector. La comprensión lectora no es el simple descifrado de un texto, sino que leer es buscar en un texto la respuesta a una pregunta formulada previamente. Cuando leemos, construimos activamente significados, porque leer es un proceso a través del cual los lectores interactuamos con el texto. La comprensión lectora debe entenderse como un proceso en el cual interjuegan tanto la información visual, que son las clases dadas por el autor en el material escrito, como la no visual, que es el conocimiento previo o aporte que tiene el lector para inferir el significado presentado por este texto. Los conocimientos previos pueden venir del conocimiento que tenga el lector del mundo, su lenguaje, el tema, el tipo de texto. El proceso lector consta de 3 subprocesos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En el primero se determina el objetivo de la lectura. ¿Para qué voy a leer? Por ejemplo, para aprender, para obtener información, por placer. Además, activamos nuestro conocimiento previo, formulamos hipótesis acerca de qué trata el texto. Durante la lectura, formulamos preguntas sobre lo leído, aclaramos dudas, resumimos parte de la información, releemos partes confusas o consultamos el diccionario. Y después de la lectura, hacemos una síntesis, corroboramos las respuestas a nuestras preguntas iniciales, transformamos la información mediante organizadores, gráficos, ilustraciones, hacemos maquetas, dramatizaciones, etc. Este proceso de lectura existen distintas estrategias, como el muestreo, que permite al lector seleccionar la información relevante, útil y necesaria, como letras, palabras, diferentes tipografías, imágenes, gráficos, etc. La inferencia nos permite completar la información de algún aspecto del texto, superar lagunas, respondiendo lo que no está explícito en el mismo, a partir del significado del resto. Estos pueden ser de tiempo, marcas cronológicas que nos permiten ordenar la secuencia de hechos de forma correcta, de causa-efecto para determinar qué hechos tienen influencia sobre otros, léxicas para extraer por contexto un significado desconocido o alguna palabra polisémica. La formulación de hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que vamos a encontrar en el texto, apoyándonos en la interpretación que vamos construyendo, los conocimientos previos de que disponemos y nuestra experiencia como lectores. La intervención sistemática del docente es fundamental para lograr la construcción de lectores autónomos. Aportar materiales variados. En la escuela se debe leer de todo. Los alumnos deben formular predicciones acerca del enunciador, del objeto, del contenido, el tipo de texto. La lectura en clase estimula la discusión entre el grupo, aporta modelos para elaborar producciones de cada uno o estimula la curiosidad intelectual. Se podrán compartir conocimientos y cuestionar las propias ideas.
Es útil la contextualización, es decir, las características del autor, los contenidos. Leer en grupo ayuda a interpretar individualmente y colectivamente el significado del texto. Hablar, comentar, discutir, contrastar son herramientas potentes para facilitar la comprensión. El mejor método de aprendizaje de la expresión escrita para la lectura. Es necesario favorecer el trabajo conjunto de escritura y lectura para que este proceso pueda ser mejorado o mejorar, mejor dicho, la comprensión lectora. Para producir un texto hay que consultar textos que hayan sido escritos en situaciones análogas. Producir un texto escrito surge la necesidad de comunicación, ya sea para relacionarlos con los demás, expresar nuestras ideas y sentimientos, imaginar, informar. Es un proceso que implica 3 acciones: planificar, textualizar y revisar. Planificar lo escrito, generar y organizar las ideas, cuál es el propósito de la escritura, la función de la intención comunicativa, el destinatario. La textualización es este conjunto de procedimientos que permiten transformar la planificación en unidades de comunicación concluidas y autónomas, según formatos reconocidos socialmente. Y la última, la de revisión del escrito para efectuar correcciones y reajustes que mejoren el texto y lo tornen más eficaz. Es necesario atribuirle significado social a esta actividad de escritura, creando contextos comunicativos reales, con propósitos y destinatarios concretos. Hay que utilizar una gran variedad de tipologías, narraciones, exposiciones, argumentaciones, etc. Tenemos que proponer acciones diversas como dictar, revisar, resumir, parafrasear, extender un texto. Todo esto estas acciones nos permiten plantear problemas y adquirir saberes distintos. Se deben presentar pautas guiadas, escritas, para planificar, redactar y revisar los textos para que sea una guía en este proceso de composición. Las motivaciones, las necesidades y los ritmos de aprendizaje no son los mismos en todos los alumnos. Cada uno desarrolla su propio proceso de composición dependiendo de sus capacidades intelectuales y afectivas. El rol docente entonces es orientar y asesorar este trabajo de los estudiantes.